El trasplante es uno de los grandes logros de la medicina del siglo XX, habiéndose incorporado a la rutina terapéutica en un número cada vez mayor de centros en casi todos los países desarrollados. Ello ha sido posible gracias a una selección de receptores más rigurosa, a una mejor técnica quirúrgica y anestésica, a los mejores cuidados posoperatorios y el desarrollo de la inmunología y de la farmacoterapia. Con la aparición de nuevos y más potentes inmunosupresores, antibacterianos, antivíricos y antimicóticos. El objetivo de este trabajo es precisamente proporcionar una base general para entender la inmunología del trasplante, pero sobre todo el proceso de rechazo clínico. También veremos los métodos farmacológicos de la inmunodepresión y los principales problemas y complicaciones que surgen en los pacientes trasplantados, tanto a corto como a largo plazo. Para empezar, hay que definir qué es un trasplante. Un trasplante es el acto de transferir un órgano, tejido o célula de un sitio a otro. Ahora bien, en sentido amplio, los trasplantes se dividen en 3 categorías, con base a la similitud entre el donador y el receptor. Estas 3 categorías serían autotransplantes, alotransplantes y xenotransplantes. Los autotransplantes comprenden la transferencia de tejidos u órganos de una persona a otra del mismo individuo. El donador y el receptor son la misma persona y no va a existir disparidad inmunitaria. No se requiere inmunodepresión. En los alotransplantes se incluye la transferencia de órganos o tejidos de un individuo a otro diferente de la misma especie. Es lo más común que existe en la actualidad y los receptores requieren una inmunodepresión para evitar el rechazo. Bien, los xenotransplantes consisten en la transferencia a través de barreras de especie. Hoy en día este tipo de trasplante se relega únicamente a laboratorios y toman las barreras inmunitarias potentes y complejas para tener éxito. El campo de los trasplantes de órganos ha tenido avances tremendos en los últimos 30 años, debido sobre todo al refinamiento de la técnica quirúrgica y al desarrollo de medicamentos inmunosupresores efectivos. El descubrimiento de que el rechazo de órganos trasplantados es una respuesta inmunológica permitió luego entender el control genético de la respuesta inmune. Actualmente se realizan tanto trasplantes de córnea, de piel, de cuero cabelludo, de hueso, de riñones, de hígado, de corazón, de médula ósea, de páncreas y de pulmón. En esta imagen se muestran los candidatos a trasplantes en México en el año 2014. Son datos recabados hasta el 12 de junio. Y en esta otra podemos ver los trasplantes reportados durante el 2016. La falla de este procedimiento a largo plazo sigue siendo el rechazo del órgano o tejido trasplantado. El futuro de los trasplantes está en la inducción de la tolerancia del tejido trasplantado y la manipulación genética de animales para donar órganos humanizados. El uso de animales como donantes de tejidos y órganos para xenotransplantes puede ayudar a satisfacer la creciente demanda de órganos para trasplantes humanos. Los estudios clínicos indican que el cerdo doméstico es el que mejor cumple los criterios de idoneidad del órgano para xenotransplantes. Sin embargo, la distancia filogenética considerable entre los humanos y el cerdo causa tremendos problemas inmunológicos después del trasplante. La tipificación del grupo sanguíneo y los antígenos de histocompatibilidad son pasos obligatorios en el trasplante de órganos del donador vivo. En el caso de la donación de órganos de un cadáver, no es necesaria la tipificación de los antígenos leucocitarios o de histocompatibilidad, pero sí es obligatoria una prueba cruzada de linfotoxicidad.
En ambas situaciones clínicas son obligatorias las pruebas básicas de seguridad microbiológica, como la detección de diferentes virus como VIH, hepatitis B y hepatitis C o citomegalovirus. El éxito actual de los trasplantes se debe a gran parte al control del proceso de rechazo, gracias al conocimiento cada vez mayor del proceso inmunitario que desencadena un trasplante. El sistema inmunitario no solo es importante en el rechazo de un injerto, sino también en el sistema de defensa del cuerpo contra un virus, bacteria, hongo y otros agentes patógenos. Asimismo, ayuda a evitar el crecimiento de un tumor y favorece la respuesta corporal al choque y a los traumatismos. Al igual que la reacción del cuerpo a una infección, el rechazo del injerto se desencadena cuando hay células específicas del receptor del trasplante, sobre todo linfocito B y T, que reconocen antígenos extraños. Aquí podemos ver que nos dice que un grupo de genes que se conocen como complejo mayor de histocompatibilidad va a ser el que va a codificar los principales antígenos relacionados con el desencadenamiento del rechazo. En el hombre, el complejo mayor de histocompatibilidad se conoce como sistema de antígenos de leucocitos, que se conoce como HLA en sus siglas en inglés. Y este comprende una serie de genes que se van a localizar específicamente en el cromosoma 6. En el paciente sin trasplantes, la función del producto del gen de antígenos leucocitarios o de histocompatibilidad consiste en presentar antígenos como fragmentos de proteínas extrañas que pueden reconocer los linfocitos T en los individuos con trasplante, y las moléculas de histocompatibilidad pueden ayudar a iniciar el rechazo y el daño del injerto a través de mecanismos tanto humorales como celulares. El papel del linfocito B en el rechazo. El linfocito B puede participar en el rechazo celular y humoral del injerto, debido a sus múltiples funciones inmunológicas. En el rechazo celular, las células B pueden modular la función de las células T y las células dendríticas. Las células B pueden activar a los linfocitos TCD8 de una forma directa a través del entrecruzamiento o de forma indirecta a través de la activación de las células TCD4. Bien, los antígenos de histocompatibilidad o de trasplante. El blanco común en el rechazo crónico son los antígenos del trasplante o los antígenos de histocompatibilidad. Las moléculas de clase 1 son variantes polimórficas de antígenos de histocompatibilidad A, B y C y son expresadas en la superficie de todas las células nucleadas. La clase 2, HLA, BP, DQ o DR, se expresan en la superficie de las células presentadoras de antígenos, como monocitos, macrófagos, dendríticas y linfocitos B. La función de los antígenos HLA o histocompatibilidad no es producir problemas médicos con los trasplantes. Los linfocitos TCD8 reconocen los antígenos presentados en el contexto de las moléculas de clase 1. Las moléculas de clase 2 sirven para presentar antígenos a los linfocitos TCD4. Bueno, hay un proceso que se conoce como aloreconocimiento y destrucción. El reconocimiento de antígenos de histocompatibilidad extraños por linfocitos T se conoce como aloreconocimiento. Este dirige la inmunoreactividad y regula la progresión hacia el rechazo. Las células T reconocen antígenos de histocompatibilidad extraños por medio del reconocimiento directo o indirecto. Por la vía directa, las células TCD4 del paciente reconocen las moléculas de histocompatibilidad del donante.
lo que resulta en la producción de interleucina 2, que induce a la activación y proliferación de las células TCD8, que infiltran en el injerto y causan el rechazo. Por la vía indirecta, las células presentadoras de antígeno del paciente infiltran el injerto y captan y procesan las moléculas de histocompatibilidad del donante para luego realizar la presentación antigénica a los linfocitos TCD4 en el vaso, los ganglios linfáticos o en el mismo injerto con el fin de desencadenar las respuestas efectoras celulares y humorales que ocasionan el rechazo del órgano trasplantado. Bueno, existen tres tipos de rechazo: el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. El rechazo hiperagudo ocurre minutos después de haber realizado el trasplante. Actualmente, por los avances en los inmunosupresores, ya es muy raro que suceda este tipo de rechazo. Y los anticuerpos este es causado por los anticuerpos contra antígenos ABO o HLA. El siguiente sería el rechazo agudo, que ocurre generalmente 7 días después de haber realizado el trasplante. Este se presenta con manifestaciones clínicas sistémicas y locales y participan células como las células T o las natural killers. Este es causado por linfocitos T efectores que van a reaccionar a diferencias en el HLA entre el donador y el receptor. En todos los trasplantes existe una clasificación anatomopatológica de la severidad del rechazo, que permite una graduación y también poder establecer un pronóstico y tratamiento adecuado. Las lesiones que aparecen durante el rechazo agudo son potencialmente reversibles, pero en ocasiones se mantienen y determinan una forma de rechazo que pueden evolucionar hacia las formas de rechazo crónico. La reversibilidad del rechazo se hace menos probable a medida que desaparezcan componentes celulares y predomina en él la fibrosis intersticial. Esa es la clasificación anatomopatológica que existe, que se llama clasificación de Band. En 1 lo clasifica como normal, 2 clasifica rechazo mediado por anticuerpos, 3 como cambios linfoides. Esto nos va a llevar a una sospecha de rechazo agudo. 4 rechazo agudo activo, que puede ser de tipo 1, puede ser tipo 2 o tipo 3. El 5 nos da una esclerosis crónica, nefropatías crónicas del injerto y puede ser leve o moderada o grave. El rechazo crónico ocurre meses o años después de haber realizado el trasplante. Es el que más se presenta en la actualidad y es prácticamente inevitable y poco a poco se va perdiendo la función del órgano. Se debe a la vía indirecta del reconocimiento. Aquí se muestra la evolución clínica del rechazo crónico. Podemos ver que es lenta, progresiva y gradual. Se va perdiendo la función del injerto, cuyo inicio suele ser asintomático en la mayor parte de los casos. Actualmente se tiende a abandonar el término rechazo crónico y dependiendo de cada tipo de trasplante se utiliza una terminología más genérica. Por ejemplo, en el caso de un trasplante de riñón que tenga un rechazo crónico, se le diría nefropatía crónica del injerto.
Existe una serie de factores de riesgo para el desarrollo del rechazo crónico, como son la infección por citomegalovirus, la nefrotoxicidad crónica por inmunosupresión, las alteraciones del metabolismo lipídico, la hipertensión arterial, lesiones derivadas del síndrome de isquemia-reperfusión y la necrosis tubular aguda en caso de injerto renal. Y factores inmunológicos como son el grado de histocompatibilidad, el grado de inmunodepresión, y pues dado estos, en la actualidad no se dispone de una terapia eficaz para el tratamiento del rechazo crónico. La prevención y control de estos factores de riesgo podría jugar un papel fundamental para disminuir el fracaso del órgano injertado. Bueno, nada más para darle un poquito de énfasis, la preservación de órganos se da actualmente por dos formas. Una sería por el almacenamiento hipotérmico después de la irrigación vascular, que es la más usada actualmente, y la segunda sería por perfusión continua hipotérmica. Y aquí les voy a mostrar una tabla que nos muestra las principales soluciones que se utilizan en la preservación de órganos y su composición. Bien, algunos criterios diagnósticos del rechazo crónico del injerto renal mediado por anticuerpos serían clínico, es decir, que exista una evidencia de disfunción crónica del injerto. La segunda, tenemos que fijarnos y pedir serológicos, estudios serológicos que van a tener una evidencia de anticuerpos anti-HLA, histológicos, que son la evidencia de nefropatía crónica del injerto. Nos va a mostrar si hay una fibrosis de la íntima arterial, duplicación de la membrana basal glomerular, fibrosis intersticial, atrofia tubular, laminación de la membrana basal de los capilares peritubulares, inmunológicos como la evidencia de acción de anticuerpos en el tejido, la presencia de CD4 en capilares peritubulares, en fin. El tratamiento de rechazo de órganos nos va a llevar a 4 puntos importantes. Primero, se debe de iniciar la inmunosupresión antes del trasplante para disminuir al máximo el posible rechazo. Segundo, se debe de tener un mantenimiento de la inmunosupresión para evitar o disminuir la intensidad del rechazo. Tercero, el tratamiento en episodios agudos de rechazo se usa solo cuando la inmunodepresión del mantenimiento no ha sido suficiente. Y estos medicamentos tienen efectos colaterales como inducir hiperglucemia, hipertensión, descalcificación, nefrotoxicidad y favorecen a muchísimas infecciones. En general, son 3 los fármacos básicos para la inmunodepresión. Corticosteroides, que van a cambiar los patrones de expresión génica, los fármacos citotóxicos, que lo que van a hacer es destruir a las células en proliferación, y la ciclosporina A, tacrolimus y rapamicina, que lo que van a hacer es inhibir selectivamente la activación de los linfocitos T. Vamos a pasar al último tema, que serían las complicaciones. En general, las complicaciones que se presentan en los pacientes trasplantados son 3. Infecciones como consecuencia de una inmunodepresión que reciben los pacientes para favorecer la aceptación del órgano. El rechazo, que es la complicación que ya casi no se presenta en forma inmediata, pero a la larga es el factor que determina la pérdida de función y vida útil del órgano trasplantado. Y tercera, la incidencia en la aparición de cáncer aumenta a medida que pasa el tiempo por el uso de los medicamentos inmunosupresores. En esta tablita se muestran los principales efectos adversos que presentan algunos fármacos inmunosupresores y su mecanismo de acción. Bueno, esto sería todo. Nada más
Cabe mencionar que cada año miles de personas reciben un regalo de vida, un trasplante de corazón, riñón, pulmón, páncreas e intestinos, que salvan su vida, y otros reciben córneas u otros tejidos que les devuelven la vista y sus ganas de vivir. Pero a pesar de ello, hay muchas más que siguen en lista de espera. Así que si eres donador, promueve este acto de vida. Y si no lo eres, anímate. Podría salvar más de una vida.